En el corazón brumoso de las montañas, Sierra Nevada, vivía un hombre llamado Mateo, un recluso conocido más por su enorme constitución y barba salvaje que por sus palabras. Los habitantes del pueblo susurraban historias sobre él, un ermitaño, una bestia, un hombre que le había dado la espalda al mundo. Así que cuando la rica y arrogante familia Mendoza necesitó asegurar un acuerdo de tierras con Mateo, idearon un plan que les pareció infinitamente divertido. Su trato requería una alianza matrimonial, una tradición tan antigua como las montañas mismas. Pero en lugar de ofrecer a una de sus preciadas y hermosas hijas, eligieron enviar a Helena. Helena era la Mendoza olvidada, la sobrina callada que habían acogido después de que sus padres fallecieran. La llamaban simple, insignificante y, lo peor de todo, fea. Su espíritu, alguna vez brillante, había sido apagado por su constante crueldad. Enviarla a la bestia de la montaña era su broma definitiva, una forma de deshacerse de una carga y burlarse del hombre al que temían. Helena, sin otra opción y con el corazón lleno de temor, empacó sus pocas pertenencias e hizo el solitario viaje por el sinuoso camino de montaña para encontrarse con su destino. Esperaba un monstruo, un bruto que la trataría con el mismo desdén que siempre había conocido. Pero el hombre que la recibió en la puerta de la cabaña rústica no era la bestia de sus pesadillas. Mateo era grande, sí, y sus ojos eran cautelosos, pero guardaban una gentileza profunda, una curiosidad tranquila. No se burló ni rió, simplemente la miró, realmente la miró, y no vio a la hija fea, sino a una joven mujer con miedo y tristeza en sus ojos. Le ofreció una comida caliente y un asiento junto al fuego. Su silencio era más reconfortante que cualquier palabra que ella hubiera escuchado jamás. Los días se convirtieron en semanas. Helena, esperando crueldad, solo encontró bondad. Mateo le enseñó el lenguaje del bosque, los nombres de las flores silvestres, los cantos de los pájaros, los secretos de los arroyos. Le mostró cómo tallar madera, sus manos grandes y ásperas moviéndose con sorprendente gracia. Nunca preguntó sobre su pasado, nunca mencionó la cruel reputación de su familia, simplemente la aceptó. En su presencia tranquila, Helena comenzó a florecer. La tensión constante en sus hombros se alivió, y una sonrisa tímida comenzó a adornar sus labios. Descubrió que Mateo no era un bruto, era un poeta que no podía escribir, un músico que tocaba el violín para los árboles. Un hombre con un alma tan profunda y antigua como las montañas que llamaba hogar. Se había retirado del mundo no por odio, sino porque su ruido y crueldad eran demasiado para que su corazón gentil los soportara. Veía belleza no en superficies pulidas, sino en la resistencia de una flor silvestre creciendo a través de una grieta en una roca. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura, Helena encontró su voz. Le habló sobre su familia, sobre los años de ser llamada fea e inútil. Habló de la broma que pensaban que le estaban jugando a él. Mateo escuchó, su expresión indescifrable en la luz que se desvanecía. Cuando ella terminó, con lágrimas corriendo por su rostro, él extendió una mano callosa y gentilmente limpió una de ellas. «Ellos no saben lo que es feo», dijo, su voz un retumbar bajo. «Feo es un alma que encuentra alegría en el dolor de otro. Lo que veo frente a mí es la cosa más hermosa que estas montañas han sostenido jamás». En ese momento, Helena comprendió. La broma de su familia había salido mal de la manera más espectacular. Habían enviado a su carga no deseada a un hombre que despreciaban, pensando que los estaban castigando a ambos. Pero al hacerlo, inadvertidamente les habían dado a ambos la única cosa que desesperadamente necesitaban: alguien que los viera por quienes realmente eran.
Mateo no veía a una hija fea, veía a Helena, una mujer con un corazón bondadoso y un espíritu resiliente, y Helena no veía a una bestia de montaña, veía a Mateo, un hombre cuya fuerza tranquila y alma gentil eran un refugio. Las noticias de su felicidad eventualmente bajaron de la montaña. Los Mendoza quedaron desconcertados, luego enfurecidos. Su broma cruel se había convertido en una historia de amor inesperado, convirtiéndolos en los tontos del cuento. Enviaron un mensajero exigiendo el regreso de Helena, afirmando que el trato había terminado. Helena se paró en el porche, Mateo a su lado, y miró al mensajero. Por primera vez en su vida se sintió poderosa. «Dígales», dijo su voz clara y fuerte, «que he encontrado mi hogar. No voy a regresar». El mensajero se fue, y mientras su figura desaparecía por el camino, Helena se volvió hacia Mateo. El hombre que se suponía que era su castigo era su salvación. La cabaña que se suponía que era su prisión era su santuario. Había sido enviada como una broma cruel, pero había encontrado una vida más hermosa de lo que jamás hubiera imaginado. Los Mendoza pensaron que estaban enviando a su hija fea a un monstruo, pero en realidad la habían enviado al único hombre en el mundo que podía ver su verdadera belleza, y al hacerlo le permitió finalmente verla en sí misma. Ella era todo lo que el hombre de la montaña siempre había querido, y él era todo lo que ella siempre había necesitado. Habían encontrado su propio paraíso, construido no sobre acuerdos de tierras u orgullo familiar, sino sobre la simple y profunda verdad de dos almas reconociéndose mutuamente. Las montañas guardaron sus secretos, y el más feliz de todos fue el amor que floreció desde una base de crueldad, demostrando que la belleza no es lo que otros ven, sino lo que el corazón siente.